En Producción Propia tocamos muchos temas y entendemos que algunos requieren una breve explicación adicional, así que os damos la bienvenida a las píldoras sonoras de la salud de la humanidad. Ante la sequía, como ante cualquier problema, surgen voces no autorizadas, no experimentadas, que proponen soluciones. Porque inventar soluciones, y desde luego si son a base de criticar a los que las proponen, pues es un deporte muy extendido. Como no llueve, muchos ingeniosos que no son ingenieros proponen hacer embalses. Estupendo. Es una propuesta. Pensémosla un poco. Vamos a ver, tenemos a los embalses a la mitad de su capacidad. Llevamos décadas que raro es el embalse que se llene, que no sean los que están en la cuenca norte, en la zona norte de la península ibérica. La mayoría de los embalses no se llenan, muchos están ahora, por ejemplo, en la mitad o en menos de la mitad de su capacidad. Muy bien. Primer dato, que nos debe dar alguna pista. Segundo dato, los embalses están situados allí donde es posible técnicamente ponerlos y normalmente donde mejor y más agua se recogen. ¿Eso no haría pensar que poner más embalses no va a resolver el problema? Bueno, no obstante, muchas personas se afanan en criticar al gobierno porque deshace algunos embalses, porque no tiene una política tan activa como la que hubo durante el franquismo de poner muchos embalses. Bueno, recordemos cómo funciona la captación de agua. La captación de agua, porque un embalse es agua superficial, otro rollo y otra historia sería el agua profunda, el agua del subsuelo, el agua que extraemos con pozos, etcétera. No, vamos a centrarnos en el agua superficial. El agua superficial viene de la lluvia que la recoge una cuenca, la cuenca de un río, la cuenca hidrográfica. Muy bien. Supongamos que en esa cuenca tenemos 3 embalses y los 3 están a la mitad de su capacidad en los últimos años. Si ponemos un cuarto embalse, ¿vamos a recoger más agua? No, porque quien recoge agua es la cuenca, no los embalses. Los embalses es nuestra manera de quedarnos con una cuota de esa captura de agua que la hace la cuenca. Si no llueve, no habrá agua que recoger. Bien, primera cuestión que se pasa por alto con mucha alegría. Otra cuestión sería aumentar la eficiencia de estos embalses, porque es verdad que pueden tener sus problemas, pueden estar envejecidos, pueden tener pérdidas, se podrían poner en otros sitios, bueno, podrían mejorar su eficiencia. Pero ¿hasta qué punto vamos a mejorar la eficiencia? Creo que también cualquiera puede pensar que eso supone una pequeña mejoría y un gran esfuerzo de inversión, porque no estamos hablando de obras menores. Tercer aspecto, muy importante. El agua no solo está para que la bebamos, para que juguemos al golf o para que hagamos con ella unos cultivos de regadío que muchas veces no hacen falta. No solo está para eso. De hecho, los parámetros estadísticos al uso, por ejemplo, que se reflejan en Eurostat, revelan o indican o sugieren o aconsejan con criterios científicos que no se debería consumir más de un 30, como mucho un 40% del agua de una determinada cuenca. Recordemos, donde se captura el agua, pues se tiene que dejar correr al menos el 70%, porque ese agua juega muchas otras funciones, tan o más importantes que darnos de beber, permitirnos jugar al golf o regar calabazas o sandías. Resulta que el agua sirve para que se limpien los aires, para que crezcan los árboles, para que se sostenga el universo que el ser humano habita. Pequeño detalle, y que la ciencia, echando números, llega a ese número cabalístico de aproximadamente deberíamos dejar correr un 70%, no abusar más de un 30-40% del agua de una cuenca. Así que los embalses están reteniendo un porcentaje de agua que, aunque nos parezca pequeño, es bastante agua, y no debemos aumentar la cantidad de agua que retenemos si queremos, eso sí, cumplir con los otros requisitos y las otras funciones que el agua puede y debe y sabemos que necesitamos que cumpla.
que tienen esas funciones y que se recogen de alguna manera en ese concepto de caudal ecológico, que no es caudal ecologista. No confundamos términos. El caudal ecológico es un caudal concebido por la ciencia para precisamente asegurar con ese agua que discurra por los ríos una serie de servicios que necesita la humanidad tanto más que el propio agua de forma directa. Bien, ¿queda todavía algún resquicio para que alguien piense realmente, que en la actualidad, poniendo más embalses, resolveríamos la sequía en España? Segunda pregunta, muy fácil y derivada de la anterior. Si va a llover menos, ¿captaremos más agua con embalses? Algunas de estas cosas que explica Fernando hasta yo las entiendo, que tengo 11 años. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta breve píldora sonora te haya resultado interesante. Permanece atento que vendrán más y mejores. Y no olvides seguir los episodios más extensos de Fernando Valladares en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad.